Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. Este es el grupo 2 en este semestre 2022-2 y bien, en esta sesión vamos a ver los parámetros de evaluación, de qué va el curso, un panorama general de esta materia y cómo nos vamos a comunicar, algunas recomendaciones de lecturas y libros para que vayan acompañando ustedes el contenido. Bueno, primero me presento, yo soy doctor por la Facultad de Química de la UNAM, precisamente en esta área de la fisicoquímica de las interfaces o los fenómenos de superficie. Mi trabajo ha sido investigar moléculas que tienen cierta función en las interfaces de agua y vapor o de agua con hidrocarburo, y hemos definido algunas ecuaciones para estudiar estos fenómenos de superficie. ¿Okay? Bien, la fisicoquímica, ustedes recuerdan, es una parte de la ciencia en la que usamos conceptos propios de la física, ¿okay? De la termodinámica, y los aplicamos a cambios químicos, a situaciones donde se involucra el cambio de número de moles, ¿okay? Y más específicamente, en la fisicoquímica de interfaces nos enfocamos en esta región de separación, en esta frontera que le llamamos ya sea interfase, ya sea superficie, ya sea intercara, que vamos a definir cada una de estas palabras, ¿no? Que son las relevantes para este curso: interfaces, superficies, intercaras. Los parámetros más importantes que vamos a estar empleando son la tensión superficial como evidencia experimental de este intercambio energético entre las fases. ¿Okay? Ahora, ¿dónde es relevante la tensión superficial? Es relevante en sistemas donde haya un cambio significativo de área de contacto entre las fases. ¿Ok? Por ejemplo, en sistemas que llamamos dispersos, como una emulsión, o como un gel, un coloide, una suspensión, a estos sistemas les llamamos sistemas dispersos, y en general son sistemas donde hay en contacto una fase envolviendo a otra fase, y en ese caso el área de contacto es relevante energéticamente para el sistema. Es decir, el área de contacto determina el sistema o el equilibrio para ese sistema. ¿Okay? Y una manera de monitorear el avance hacia el equilibrio de estos sistemas es conocer la tensión superficial o alguna otra energía de superficie que vamos a definir también. La tensión superficial es solo una de las energías de superficie, pero es de las más conocidas. Ahora, para modificar el área de nuestros sistemas y que la energía interfacial sea relevante, podemos hacer varios cambios en los sistemas. Podemos cambiar temperaturas, podemos cambiar concentraciones, podemos cambiar familias químicas de los compuestos que estamos estudiando, o podemos enfocarnos también en un cierto tipo de moléculas que tienen un carácter
digamos, bipolar, ¿ok? Que van a tener una estructura con una diferencia hacia afinidades, ya sea hacia una fase o hacia otra fase. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte de arriba, ustedes ven una imagen que es una moneda que está siendo sostenida, está en el límite de una fase volumétrica que podemos pensar que es agua sosteniendo a esta moneda. Bien, hay un desequilibrio de energía en la frontera entre el vapor, que está por encima de este vaso, y el líquido. ¿Okay? Hay un desequilibrio de energía que causa que esta moneda pueda estar flotando sin sumergirse hacia el interior del sistema. ¿Okay? Esto es una evidencia experimental de que está ocurriendo un desequilibrio energético en esta frontera. Hay líquidos y esa evidencia experimental le llamamos tensión superficial. La tensión superficial depende de la familia química a la cual pertenezca el líquido, es decir, depende de las interacciones intermoleculares. ¿Ok? Depende también de la temperatura y depende también si esto es una mezcla o si es un líquido puro. ¿Ok? Estas son las variables que podemos estudiar para predecir cómo se va a comportar esta región interfacial, esta región límite o frontera. ¿Ok? De este lado derecho, en esta imagen, en el centro, vemos una emulsión. Esto es un sistema disperso. Es decir, tenemos una fase externa, ¿ok? Que es como este mar azul. Y tenemos una fase interna o dispersa, que son estos pequeños glóbulos. Los glóbulos son la fase interna. Vean que entre los glóbulos y la fase externa que la rodea, hay un área, ¿ok? Entre mayor número de glóbulos tengamos, tendremos un área mayor de contacto y eso se va a reflejar en el destino de esta emulsión. Es decir, dependiendo de cómo esté dispersa esta fase interna, este sistema puede tener varios destinos. Por ejemplo, el que más conocemos, el que es más familiar, es que una fase interna segregue por completo en esta parte de abajo y se separe de la fase externa. Es decir, estos glóbulos, dependiendo de la energía interfacial, puede que se aglomeren en una sola fase distinguible de la que era la fase externa. ¿Okay? Eso es la segregación de una emulsión. Puede suceder también que estos, o podamos observar que estos glóbulos comiencen a aglomerarse dentro de del sistema y coalescan, es decir, los glóbulos pequeños van a empezar a unirse a los glóbulos grandes, ¿ok? Y coalescan. Vean que si todos los glóbulos coalescen, tendríamos también una segregación final, ¿ok? Estos otros dos destinos de nuestro sistema disperso, que se llaman cremado o floculación, dependen de las cargas eléctricas dentro del sistema, de la tensión superficial y de la familia química a la que estemos sometiendo o estemos creando nuestro sistema disperso, en este caso una emulsión. Bien, es en este tipo de sistemas, reitero, donde el área y la energía interfacial son relevantes.
por ello necesitamos herramientas basadas en la físico-química para determinar cuál es el destino de estos, ya sea sistemas dispersos o regiones fronterizas en líquido vapor. ¿Ok? Vean aquí abajo tenemos una imagen, es un agregado molecular, ¿ok? Donde tenemos una aplicación hacia el lado de la farmacia, de la medicina, donde tenemos un compuesto que le llamamos droga, ¿ok? Y un compuesto, digamos, oleoso, ¿ok? Como es el colesterol. Y aparte tenemos otra molécula que le llamamos tensoactivo, surfactant en inglés, ¿ok? Entonces, esta clase de agregados moleculares son la culminación del conocimiento de las energías de superficie y de las afinidades que hay entre regiones con interacciones moleculares que llamaríamos distintas. Ok, por ejemplo, aquí una droga hidrofílica nos está hablando de una droga que tiene afinidad hacia regiones polares, como el agua. Y una droga hidrofóbica nos está definiendo un compuesto que tiene afinidad hacia interacciones no polares, como es el caso de aceites, grasas, hidrocarburos, ¿ok? Fuerzas de Van der Waals. Y el tensoactivo tiene la particularidad que es afín, en la misma molécula es afín tanto a regiones polares y a regiones no polares. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cómo un tensoactivo o un material que llamamos anfifilo quiere decir ambos amores, es decir, atracción hacia regiones polares y atracción hacia regiones no polares. ¿Cómo podemos usar estas moléculas para modificar las energías en las interfaces en estas regiones de separación? ¿Okay? Esto tiene implicaciones industriales innumerables. Aquí tenemos una de medicina, es decir, aquí estamos creando una capa protectora hacia una droga hidrofílica, ¿ok? Y le estamos dotando de una protección a través de una capa de tensoactivo, ¿ok? Tenemos aplicaciones en el área de las pinturas, en el área de los detergentes, de los cosméticos, de los alimentos, del petróleo, ¿ok? Es decir, este juego de interacciones en una misma molécula polar y no polar es relevante en infinidad de aplicaciones industriales. En este curso vamos a ir definiendo cuáles son los parámetros que se usan en la academia, en la industria, para primero comprender la interfase, después predecir cómo se va a comportar esa interfase y por último, manipular los parámetros y las variables para poder crear una aplicación donde modifiquemos las energías de superficie. Bien, en este curso vamos a responder o vamos a enfrentar a dos frases que son muy comunes y que siempre al inicio del curso les comento. Hay dos frases usuales que se usan coloquialmente en las que creemos que queremos ser muy claros, ¿no? La primera está relacionada con esta primera imagen de la izquierda superior, es decir, que cuando algo es muy claro o algo es muy seguro, decimos
que esto es tan seguro como que el agua moja, ¿no? O estoy tan seguro de esto como que el agua moja. Y el agua moja, vamos a ver en este curso que el mojado del agua es imperfecto. Entonces, esa frase a mí no me convence, ¿no? Que el agua moje. Entonces, vamos a crear las herramientas para definir el mojado y por qué el agua realmente no moja. ¿De acuerdo? Y después vamos a la otra frase o el conocimiento coloquial que quiero enfrentarlos, es decir que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? O sea, cuando dos personas son muy dispares y no se llevan bien, decimos son como el agua y el aceite, ¿no? No se mezclan. Pero en este curso vamos a ver cómo el agua y el aceite, modificando las energías de la interfase, podemos hacer que no solo se mezclen, sino que permanezcan en ese estado y que parezca que tenemos una sola fase indistinguible. ¿Ok? Entonces, vamos a enfrentarnos a estas dos frases. El agua moja, vamos a ver que no realmente, y el agua y el aceite no se mezclan. Sí, vamos a mezclarlas y usando los conceptos de la físico-química de interfaces y los fenómenos de superficie. Bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario sobre lo que vamos a estar platicando en esta clase? No, profe. Todo muy claro, profesor. Muy bien. Ahora, bueno, entonces ese es el panorama que nos espera en estos cursos, en este curso y con estos temas. ¿Qué temas vamos a ver? Bien, ya definiendo entonces el contenido del curso, yo lo divido en tres partes. La primera se llama termodinámica de interfaces, donde vamos a definir mediante las herramientas de la termodinámica y del cálculo. Sorry, va a haber cálculo, pero bueno, son derivadas e integrales muy sencillas en las que definimos a los potenciales termodinámicos, a la tensión superficial, y vamos a definir esta palabra que se llama adsorción. Noten que no es absorción con la letra B, sino que es adsorción con la letra D. ¿Ok? Son dos conceptos distintos, la absorción y la adsorción. Vamos a definir por qué son distintos, en qué casos observamos un fenómeno de adsorción. ¿Ok? Y esa adsorción vamos a cuantificarla mediante ecuaciones de estado de la superficie. ¿Ok? Es decir, mediante variables relevantes del sistema, como la concentración, la temperatura, podemos crear ecuaciones de estado propias de la interfase y con ello cuantificamos esta adsorción. ¿Ok? Y sí, principalmente vamos a emplear o familiarizarnos con datos de tensión superficial, de compuestos puros, de mezclas binarias, mezclas ternarias, cuartos componentes, y los vamos a manipular con una metodología propia de esta clase para poder sacarles jugo, darles interpretación física y ponerlas en contexto con respecto a las demás materias de físico-química. Una vez que tengamos estas herramientas, esta manera de manipular los datos de tensión superficial, de tratar estos datos, pasamos a la segunda parte, que es la parte en que vamos a hablar de esta familia de moléculas que son los tensoactivos, presentes en todas las industrias que se les ocurra,
Vamos a clasificarlos primero, a conocerlos, cómo se ven. Aquí tengo algunos ejemplos en vivo que vamos a ver cómo se ven los tensoactivos. Vamos a hablar de cómo se hacen las disoluciones de tensoactivo, los agregados miscelares, la imagen que vimos hace unos momentos del colesterol con el tensoactivo y 2 drogas son agregados miscelares. Vamos a ver cómo se construyen, cómo se detectan, en qué ámbitos son útiles. Y vamos a emplear diagramas de fase para interpretar la presencia de estos agregados miscelares, que son consecuencia de la estructura de un tensoactivo. Ok. Y por último, vamos a hablar de lo que llamamos curvatura, que aquí pues es la parte en la que aparecen los llamados fenómenos capilares o fenómenos de superficie, los cuales vamos a definir mediante una frase que es que la presión cambia en un sistema si existe curvatura. ¿Ok? Eso le vamos a dar significado, que significa que exista una presión por curvatura, pero podemos adelantar que en los sistemas dispersos, donde hay burbujas, donde hay gotas, donde hay meniscos, la presión cambia debido a la presencia de esas curvaturas y no es la misma que en una interfase plana. ¿Ok? Eso es lo que nos va a ocupar la tercera parte del curso. Y mediante algunas ecuaciones vamos a comprender qué es el mojado, qué es la adhesión, qué es la cohesión y qué evidencia experimental tenemos de que algo moja una superficie. ¿Ok? Bien, entonces estas son las 3 partes del curso. Y bien, para complementar su formación, les hago algunas recomendaciones. Ya en su carrera, ustedes ya son de más o menos quinto, sexto semestre. Entonces, la forma en que ustedes obtienen información especializada, ya tienen que refinarla bastante. Entonces, ya tenemos aquí algunas recomendaciones de libros que vamos a repasar cada uno. Y tenemos recomendaciones de revistas, ¿ok? Revistas especializadas en el área de la fisicoquímica y de las interfaces, ¿ok? Bien, estos libros, algunos son pues muy clásicos. El primero que les recomiendo es el Adamson, Fisicoquímica de Superficies. Es un libro, digamos, imprescindible de esta materia. Es elevado, necesita trabajo para poder entenderlo, pero conforme vayamos avanzando en el curso, ustedes van a ir comprendiendo más el Adamson. Después viene el Adam, es un libro un poco más sencillo, pero con conceptos, una manera de explicar que me parece no sencilla, pero sí muy alcanzable, digamos. Después el Rosen es un compilado, digamos, de cómo se comportan los tensoactivos y cómo se evidencia su presencia en los fenómenos interfaciales. Es decir, en este libro de Rosen, ustedes pueden encontrar propiedades de estas moléculas que llamamos tensoactivos, pueden encontrar viscosidades, densidades, concentraciones específicas que vamos a ir definiendo. Todas esas están en el Rosen. Y bueno, estos 3 también son libros que nos sirven, ¿no? Durante el curso. El Hunter, el Hans Jürger y el Miller.
No son todos los libros que existen de interfaces, pero son algunos de los que recomiendo más. Bien, ahora en revistas, hay revistas especializadas, ya les decía. Por ejemplo, Langmuir es una revista nombrada en honor a uno de los investigadores que pues cambió el curso de esta área de la fisicoquímica, Irving Langmuir. Entonces, esta revista se especializa en fenómenos de absorción, de bicapas, modelos de tensión superficial, etc. Después tenemos algunas recomendaciones. Estos dos también son sobre el comportamiento de coloides. El coloide es un sistema disperso, entonces es relevante el papel del área y de la energía superficial. ¿Okay? Entonces, esta clase de estas dos publicaciones recopilan artículos donde hay muchísima aplicación, ¿no? Aquí no hay demasiado teórico, es mucha aplicación de estos conceptos. Después, este journal recopila, su relevancia es que recopila datos de alta calidad de sistemas físico-químicos. Es decir, en este journal pueden encontrar datos de presión de vapor, de solubilidad, de viscosidad, de densidad, y en nuestro caso nos interesa encontrar datos de tensiones superficiales para compuestos puros, mezclas binarias, etc. Entonces, en algunas tareas les voy a encargar encontrar datos en esta revista. ¿Okay? Esta revista también recopila aplicaciones y modelos de fisicoquímica. Y por último, esta revista está hecha en casa, en la facultad, y recopila artículos de nuestros investigadores. Y bueno, la ventaja es que están en español. Y en este curso vamos a usar algunos de estos artículos de educación química que comulgan con la nomenclatura que voy a usar y que les va a dar pues más profundidad a este tema. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿cómo accedemos a estas revistas? Es algo que necesitamos ya comprender. Ustedes cuando creen su tesis o ustedes publiquen un artículo, van a necesitar una gran cantidad de información relevante y una manera de obtenerla pues es a través de estas revistas. La Facultad de Química tiene acceso a todas estas que les puse y para ingresar a ellas necesitamos hacer uso de nuestra cuenta de la Biblioteca Digital de la UNAM. Yo creo que ustedes ya saben cómo usar su biblioteca digital, pero si quieren lo vemos rápido. Voy a compartir mi explorador. Okay. Bien, para bajar estas revistas o acceder a su contenido y también de libros, podemos ir a vidi.unam.mx. Si ya tienen cuenta aquí, simplemente inician sesión. Si aún no tienen cuenta, van a registro de nuevos usuarios. Allí les piden algunos datos y les manda su clave para ingresar. Después, una vez que ya tengan su clave, podemos ir a colecciones digitales. Por ejemplo, en libros. Aquí hay algunos libros que está todo el contenido. Por ejemplo, si buscamos este término, fisicoquímica de superficies, nos va a dar qué libros hay sobre este tema. Ok, entonces, por ejemplo, el Mayer, aquí
está, Termodinámica de Superficies y de Interfaces. Es un libro que tiene el texto completo. ¿Ok? Y así ustedes pueden ir buscando más material. ¿Ok? Eso es en el caso de los libros. En el caso de revistas, vamos a colecciones digitales, en revistas y artículos. Vamos a búsqueda de revistas. Y aquí buscamos el título de la revista, por ejemplo, la de LACMUIR. Y aquí está, LACMUIR, el título de la revista, quien nos da el acceso. Y entonces aquí nos va a sacar de la BIDI y nos va a llevar a quien edita esta revista. Pero nos va a pedir autenticarnos. Es aquí donde ustedes necesitan poner su cuenta. Y ya les da acceso, ¿no? Ya pueden buscar en esta revista. Y de hecho, en muchas revistas de la American Chemical Society pueden ya buscar los artículos y bajarlos. Ok. Y bueno, estos son artículos que sí, una vez que vayamos completando nuestro temario, ustedes ya podrán ir comprendiendo más qué aplicaciones son las más actuales, cuáles son las tendencias, etc. ¿no? Bien, eso es con la BIDI, es decir, cuando yo les pida una tarea donde necesiten un artículo, pues este sería el procedimiento para acceder a él. De acuerdo. Bien, voy a continuar mi pequeña presentación. Bueno, ahora una recomendación, si les interesa un texto más de divulgación, les recomiendo estos dos de siglo XXI editores. El primero se llama Un científico en el lavadero. Habla sobre cómo estos materiales que llamamos tensoactivos, pues tienen una aplicación muy directa en nuestra vida diaria, en detergentes, en jabones, etc. ¿no? Y el segundo es sobre La belleza tiene su ciencia. Habla sobre cómo estos conceptos que vamos a hablar aquí es la aplicación que tienen en la cosmética, ¿okay? Que es un campo en el que hay muchas aplicaciones, mucho dinero, ¿okay? Y aquí nos platica, pues, en un idioma cercano de divulgación, qué es lo que está pasando. Bueno, bien, ahora en el temario hay algunos temas que necesitamos platicar también, como son los métodos de determinar tensión superficial. ¿Ok? Ahora estos no los voy a regresar a esa diapositiva para hablar de esto. Los métodos de determinación de tensión superficial no lo voy a hablar en una sola sesión o en 2 o en 3, sino que cuando sea relevante, cuando ya tengamos los elementos, puede que hable de un método en esta primera parte, otro método al final. En esta parte tal vez sea ya también relevante hablar de otro método de determinación de tensión superficial, y en curvatura también. Hay muchos métodos que una vez que comprendamos la presión por curvatura o el ángulo de contacto, ya es mucho más fácil hablar o definir cómo son los métodos de determinar tensiones superficiales. Ok. Aquí en la parte de tensoactivos hacemos un breviario cultural de cómo es que llegamos a conocer a estos tensoactivos. Es decir, tenemos que hablar de aceites,
de grasas, de mantecas, de jabones, ¿ok? Que son un antecedente de estos tensoactivos, ¿ok? Y cómo se obtenían naturalmente, por qué hay algunos nombres que seguimos utilizando a pesar de que no son de la UPAC. ¿Okay? Aquí en esta parte hablamos de eso, cuál es la historia de la saponificación, etcétera. ¿Okay? Bueno, seguimos. Lo que falta hablar es la evaluación de este curso. Usualmente les dejo un proyecto que constituye el 70% de su calificación. Y este proyecto lo dividimos en 2 entregas, ¿ok? Una a mitad del semestre, otra casi al final, ¿ok? Y este proyecto se entrega ya sea en forma individual o máximo en equipos de 2 personas, ¿ok? La temática usualmente es relacionada con la industria, ¿ok? Cómo nos enfrentamos una vez que conocemos los parámetros físico-químicos de las interfaces, cómo se traduce eso en la industria, y de eso se trata el proyecto, una como pincelada de cómo es el panorama industrial. Ahora, el proyecto lo vamos a definir en la clase del 9 de febrero. Allí les voy a decir qué se espera de este proyecto, cuándo son las 2 entregas, qué temática vamos a tener este semestre. Ok, entonces el 9 de febrero vamos a definir esa temática del proyecto. Ok, y el otro 30% de la calificación lo da en las tareas, que también pueden ser individual o por 2 personas. Ok, y que vamos a estar pidiendo a lo largo del semestre. Las tareas son, ya sea que al terminar la sesión se las deje, se las asigne, o que en la misma clase nos tomemos media hora, 20 minutos para completar la actividad que les proponga. Ok, y se les toma en cuenta, ¿no? Bien. Con ese 30 y el 70% se completa su evaluación. Para exentar, entonces, necesitamos que tengan un promedio, estas dos partes, de 8, ¿ok? Es decir, con una calificación de 8 ya estarían exentos. Si no, pues haríamos el ordinario A, ¿ok? Bueno, les iba a comentar más adelante sobre... Bueno, continuamos. Entonces, ¿alguna duda de nuestra evaluación? No, profesor. No, profe. Va que va. Marco Antonio, sí tienes la mano. Sí, profe, nada más una duda. ¿El equipo lo hace usted o lo podemos elegir nosotros? Bueno, con la persona que vamos a trabajar. Ustedes pueden elegir con quién trabajar. Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, también les doy un poco de espacio con el proyecto para que estemos con un poco más de tiempo. Ok. Bueno, creo que hay un gatito aquí afuera de mi casa que, bueno, les platico. Yo tengo 2 gatitos aquí. Y luego viene un tercer gatito a visitarlos. Y hoy estaba bastante maullador. Pero bueno, espero que no los distraiga mucho. Mis gatitos ya han oído este curso varias veces, entonces quieren participar. Vienen a ver aquí cómo vamos. Entonces, bueno. Bien.
Ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar? Este es mi correo, mario.vitela@quimicaunam.mx. Aquí pueden escribirme las dudas que tengan, preguntas, consultas, ¿ok? Les agradecería si en el asunto ponen que es sobre interfaces o sobre superficies, ¿ok? Para que ya identifique yo de qué va a ir el mensaje, ¿ok? Después tenemos un perfil en Edmodo, en esta plataforma, el cual, mediante este código de acceso, que si les pido lo copien de una vez, 197IJ9, con ese código ustedes ya van a poder ingresar a nuestro perfil de la clase, que aquí es Fenómenos de Superficie 2022-2. Ok. Y allí vamos a ir subiendo las tareas, es decir, voy a crear asignaciones en la plataforma para que ustedes suban allí los archivos, ¿de acuerdo? Y en Edmodo, minutos antes de la clase, yo pongo el enlace de la sesión. El enlace de la sesión no es el mismo, va a cambiar cada sesión, ¿ok? Y lo voy a poner unos minutos antes en Edmodo. En Edmodo también voy a subir o compartirles el enlace de la grabación que va a estar en YouTube, en el canal que tenemos. Y también les voy a subir los PDFs que platiquemos aquí, ya sea que sea la presentación en PowerPoint o lo que yo escriba aquí en el pizarrón de Zoom, lo pongo todo en un PDF y allí lo comparto en Edmodo. ¿Ok? Bueno, ahora, se comunicaron varios para la inscripción por formato. Bueno, la inscripción por formato pues es un último recurso para tener inscripción a una clase. Y el procedimiento es que ustedes el 11 y 14 de febrero pueden ingresar al sistema de escolares Química UNAM y allí solicitan la inscripción por formato a esta clase. Solo se admiten 6 formatos, 6 inscripciones por clase y el sistema los acomoda de acuerdo al promedio que ustedes tengan. Ok, entonces a mí, después del 14 de febrero, me hacen llegar la lista de los 6 primeros formatos. Entonces, yo allí ya los firmo y ustedes quedarían inscritos, pero solamente son 6 y son en base o con base al promedio que tengan. ¿Ok? Eso es lo que se determina por sistema, ¿no? Entonces, sí solicitaron más de 6 el formato, entonces, pues es un poco un riesgo, porque se pueden quedar sin inscripción por formato, porque es dependiendo del promedio. ¿Ok? Pero allí lo dejo a su consideración. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo vamos a evaluar, cómo nos vamos a calificar? ¿Qué se me está olvidando decirles? Todo bien, profe. Ok. Bueno, ahora el elefante en el cuarto es que este grupo se enlistó como presencial. Sin embargo, estamos aquí en línea. Bueno, pues dependemos de cierto factor externo, ¿verdad? En cuanto el consejo técnico de la facultad determine que hay condiciones para tomar clases presenciales en la facultad, este grupo está programado para tomar clases presenciales y nos asignarían un salón en el cual nos veríamos para seguir tomando el curso. Tal vez allí ya no grabe las clases, ok,
porque estaríamos todos en el salón, ¿no? En las clases grabadas de otros semestres podrían servirnos, acaso, si alguien necesita un material grabado, pero bueno, por ahora la situación es que me parece que estas próximas 3 semanas vamos a estar en estas sesiones en línea, donde yo les voy a compartir los enlaces en Edmodo para vernos aquí a las 2:30. Y si hay algún cambio, si la situación lo permite, nos vemos en la facultad, ¿no? Pero bueno, eso pues no depende de nosotros, ¿ok? Mientras vamos a ir avanzando en los temas y teniendo las sesiones lunes y miércoles de 2:30 a las 4. ¿Ok? Esta sesión la voy a grabar, se está grabando para quien la quiera ver en el futuro o tengan alguna duda, y también voy a subir toda esta información que les compartí. Solo sí les encargo que de una vez copien el código de Edmodo para que se unan y allí yo ya suba esta información. Ok, subo el video y subo esta información del inicio de curso. Ok, aquí veo que ya van 19 miembros. Así que bueno, ahí los espero, ¿no? Ahora tenemos en el semestre algunos días de asueto. El 7 de febrero, es decir, el próximo lunes, no tenemos clase, es asueto. Y el 21 de marzo es lunes también, no tenemos clase. Y tenemos la Semana Santa, que va más o menos del 8 de abril al 17 de abril, ¿ok? Entonces tendríamos allí 2 sesiones de descanso, ¿ok? Y el semestre termina para nosotros, la última sesión sería el 25 de mayo, ¿ok? Para esa fecha ustedes ya deberían tener su calificación y saber si nos vemos en ordinario o no, ¿no? Ok. Bien, no sé si tengan algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos platicado. Por el momento todo claro, profesor. Sí, todo claro. Va que va.